Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan las opiniones del Núcleo de Historia Cultural ni de la Universidad de Chile. Bienvenidos a Históricamente Lelas. Bueno, Julia, muy bienvenida al podcast. Eres la primera invitada, así que siéntete muy importante. Y te queremos pedir que te presentes. ¿Quién eres? Bueno, hola a todas y todos. Um, Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá con ustedes, aunque lejos. Me siento cerca de ustedes. Bueno, me llamo Julia Cumpera y hablo de Niterói, Brasil. Soy magíster en Historia por la Universidad Estadual de Campinas en la Universidad Federal Fluminense. Y bueno, además de investigadora, doy charlas, cursos y sobre historia de las mujeres, feminismo, lesbianismo, memoria, archivos y historia oral. Súper. Sí, muy interesante. Bueno, como ya te había mencionado, estuvimos toda esta semana muy emocionadas de recibirte, así que eh, también tuvimos la posibilidad de buscar un poquito tu trabajo, que nos parece súper interesante. Eh, y mira, te teníamos algunas preguntas para saber un poco más de... Sí, sí, sí. La primera pregunta que teníamos es que, bueno, en nuestro país los primeros colectivos lésbicos se articularon durante un periodo de gran tensión, en plena dictadura militar, y en general fueron agrupaciones que surgieron de una necesidad de cuidado mutuo y que con el tiempo fueron evolucionando. ¿Tú podrías comentarnos respecto de las primeras agrupaciones en Brasil, por ejemplo, y cómo y por qué surgieron? Las primeras agrupaciones lésbicas de las que tenemos registro surgieron a finales de los años 70 y a principios de los años 80. Y digo eso, de las que tenemos registro, porque hay pocas investigaciones sobre vida y cultura lésbica anteriores a los años 60. Hay pocas fuentes, no sabemos muy bien dónde encontrarlas, ¿no? Entonces, es una historia aún muy desconocida para nosotras. Entonces, en ese momento, a finales de los años 70, Brasil ya estaba atravesando un proceso de apertura política. Entonces, aunque varias características de la dictadura militar se mantenían, como la censura, ya era posible ocupar el espacio público de otras maneras y, por ejemplo, los partidos de izquierda y los movimientos sociales estaban retomando su actuación. Entonces, ese fue un momento de surgimiento y de fortalecimiento de muchos movimientos sociales, como el feminismo, el movimiento negro, y el movimiento lésbico. Entonces, en 1979, surgió en la ciudad de São Paulo el Grupo Lésbico Feminista, que era un grupo de lesbianas que actuaba dentro de una organización mixta de hombres y mujeres que se llamaba Grupo Somos. Y a principio de 1980, ese grupo decide salirse de esa organización y forman el Grupo de Acción Lésbica Feminista, que es uno de los más conocidos de ese periodo y que se encargó de mantener la publicación Xana com Xana a lo largo de los años 80. Y ese grupo existió hasta fines de la década. Pero también en ese mismo contexto surgió en otra región, en Bahía, que está en el noreste de Brasil, un grupo que se llamaba Grupo Libertario Homosexual y estaba compuesto por lesbianas, aunque no tuviera el nombre lésbico o lesbiana en el título del grupo, ¿no? Aunque no tuviera la palabra. Y ese grupo actuó en la capital, Salvador,
y publicaron un boletín que se llamaba Amazonas a partir de 1983. Ese era un grupo que estaba muy influenciado por el feminismo, el anarquismo, la contracultura y estaba formado por estudiantes de la Universidad Federal de Bahía. Estos dos grupos incluso se conocieron de alguna manera porque los boletines circularon entre ellos. Tenemos algunos registros de la lectura del boletín Amazonas en el boletín Xana com Xana. Y bueno, en enero de 1981 también se publicó un otro boletín, pero en Río de Janeiro, que fue el boletín Yamorícumá. Ese es un nombre indígena. Y bueno, fue organizado así de manera muy formal entre amigas que vivían en la capital. Y eran mujeres que, bueno, algunas de ellas habían pasado parte de los años 70 exiliadas en Francia, donde tuvieron contacto con los movimientos feministas y lésbicos, y otras que no, que habían estado viviendo en el Río y allá siguieron, ¿no? Entonces es interesante que el surgimiento del movimiento lésbico en Brasil está muy conectado con la publicación de estos boletines, ¿no? Como una forma de expresar ideas, de hacerlas circular, ¿no? Entre diferentes mujeres. Incluso algo muy interesante es que el Xana com Xana tuvo una circulación nacional y eso es algo como súper potente, pensando que, bueno, el envío por correo no era algo tan barato, requería organización interna, ¿no? Era necesario organizarse mucho para que llegara a todos. Entonces creo que estos grupos surgen muy influenciados por el feminismo y por la contracultura, también por noticias que llegaban desde Estados Unidos y desde Europa sobre los movimientos sociales y algunas de esas mujeres también actuaron en la izquierda, otras en el movimiento estudiantil. Entonces, muy influenciadas por el movimiento feminista, se pusieron a discutir qué significaba ser lesbiana y cuáles eran las dificultades que enfrentaban, ¿no? Entonces, creo que el surgimiento de los grupos tiene mucho que ver con una búsqueda por romper el silencio, ¿no? Por pensar en formas de combatir la lesbofobia en el movimiento feminista, en los otros movimientos, por una imposición del silencio, de que no era posible hablar del lesbianismo abiertamente y públicamente, ¿no? Entonces, lo que esas mujeres buscaban, creo yo, era construir una forma de existir de manera más abierta y más libre, ¿no? Y entonces ellas se inventaron activistas lésbicas por eso. No, muy interesante lo que nos estás contando, creo que es muy rescatable también pensar en la importancia de entrar al espacio público, de hacernos visibles y ver que hay toda una historia detrás y que al final estas generaciones más nuevas tienen para dónde mirar, tienen referentes a los que observar, es súper importante, así que muy agradecida de tu respuesta y de también toda la precisión ahí que nos entrega. ¿Puedo agregar una pregunta que no está en la pauta? Sí, por supuesto. Eh, bueno, me gustaría saber más del GALC y de tu libro, por supuesto, que sacaste hace poquito. Bueno, el GAL fue, digamos, uno de los más importantes grupos de esta época porque fue uno de los pocos que logró sobrevivir varios años, ¿no? Y mantener una publicación lésbica durante casi una década. Fue formado por mujeres de diferentes clases sociales, pero podríamos decir que mayormente por mujeres de clase media. Y también había una diversidad racial, pero
hay que reconocerlo que la mayoría eran mujeres blancas, ¿no? Lesbianas blancas. Em, Ellas tenían una perspectiva política muy conectada con la idea de autonomía, entonces creían que era muy importante que la actuación en el grupo se diera de manera independiente frente a otros movimientos sociales y frente sobre todo a los partidos políticos. Entonces no admitían que una de sus activistas participara en el grupo y luego y también en un partido político, aunque fuera un partido de izquierda. Un minuto porque mi gata está sumándose al podcast. Perdón, ¿Se llama tu gata? ¿cómo se llama? Nami. Nami, ya. Invitada especial. Nami, invitada especial. Sí, bueno, está acá a mi lado. ¿Qué más? Um, el GALF mantuvo, déjame pensar. Creo que algo muy interesante del GALF es que actuó en articulación con el movimiento feminista todo el tiempo, aunque tuviera muchas críticas por la lesbofobia interna del movimiento feminista en ese momento, pero se entendían como mujeres feministas, ¿no? Todo su pensamiento se fundaba en un pensamiento feminista. Entonces, bueno, no podían imaginarse actuando por fuera del movimiento feminista. Al final de los años 80 como que rompen con el movimiento feminista y eso es una herida, pero bueno, fue la decisión que tomaron frente a una serie de situaciones, ¿no? Y también me parece muy interesante del Galfe que en eso de pensar en estrategias para que el boletín circulara y para que otras mujeres lo leyeran, se conectaron con muchos grupos en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, enviaban cartas a otros grupos presentándose básicamente y diciendo que hacía el grupo, que tenía reuniones, que organizaba encuentros, que publicaba el boletín y enviaba copias del boletín a estos grupos pidiendo que les contestara contando sobre la historia de ese grupo y compartiendo materiales. Y eso, bueno, permitió que creara una red internacional súper interesante, súper grande e incluso hay copias del Shona con Shona en el archivo lésbico de Nueva York, el Lesbian Her Story Archives. Hay copias. O sea, llegó a Estados Unidos y allá se quedó una copia. Eso es súper lindo, ¿no? Porque, bueno, en un momento en que no había internet, no había celular, la comunicación se daba de otra manera completamente diferente. Esas mujeres lograban conectarse con otras en otras partes del mundo, ¿no? Me parece súper potente. Y es que, al menos, particularmente a mí, me cuesta como responder y opinar sobre el tema porque no sé nada. Solo te estoy escuchando a ti. No, pero de verdad que es muy interesante para nosotras escuchar experiencias también fuera de Chile, porque al final esa es la historia que más conocemos, la que nos tiene más familiarizadas, y por supuesto que tenemos grandes diferencias también que enriquecen mucho la historia. Ujú. Solo una cosa antes. Las activistas brasileñas y las chilenas se conocieron. ah, sí, se contactaban a través de las cartas y intercambiaban materiales y algunas se conocieron en los encuentros feministas de América Latina y el Caribe. Entonces, hay algunos encuentros a principios de los años 80, creo que en el 81, el 83 y el 85.
Incluso uno de ellos fue en Brasil, creo que en el 85. Entonces se conocen personalmente, toman talleres juntas y después varias se encuentran en México en el 87, cuando se realiza el cuarto encuentro feminista, si no me equivoco, y el primer encuentro lésbico feminista. Entonces, bueno, estuvieron conectadas. Eso quiere decir que las lesbianas hemos estado conectadas desde siempre, de alguna manera. Esa época pre-internet en la que todo se tenía que mandar por carta. Sí, sí. Sí. Y lo de la ruptura con el movimiento feminista, bueno, es una historia súper compleja y esa es una experiencia, creo yo, así, muy particular del GAUF. Otros grupos lésbicos no rompieron con el movimiento feminista. Entonces, según recuerdo, eso se dio a raíz de varios conflictos que existieron durante los años 80, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 81 o en el 82 se realiza en São Paulo un encuentro feminista que se llamó el Encuentro de la Mujer Paulista. Y el GAUF preparó como que una intervención artística mostrando fotografías de mujeres lesbianas y esta intervención fue destruida. Alguien, no se sabe quién, destruyó como este panel y bueno, eso sucedió dentro del encuentro, ¿no? Y no tuvieron como mucho apoyo para identificar quién fue, qué pasó, etcétera, ¿no? Más o menos a mitad de los años, más o menos a mitad de los años 80, ellas compartían un espacio físico con un grupo feminista que era el CIM, el Centro de Información de la Mujer. Y las del CIM las expulsan a las del GAUF de ese espacio compartido. Y según cuentan las lesbianas, el motivo fue la lesbofobia. Entonces hay una serie de conflictos que se van dando y entonces su conclusión es como que, bueno, nuestro accionar y nuestro pensamiento se da desde el feminismo, pero el movimiento feminista no nos quiere, no acepta que hablemos abiertamente del lesbianismo, no acepta que las mujeres salgan del closet por miedo a que esta asociación entre feminista y lesbiana siga existiendo, pero como si eso fuese culpa de las lesbianas, ¿no? Y más o menos así se da esta ruptura, a grandes rasgos. Está igual enmarcado en una problemática más global, porque ya, pequeña intervención. Sí. Porque los movimientos feministas, esto ya se da en los años 70, los movimientos feministas estadounidenses tienen la misma problemática entre los piños lésbicos y los piños feministas heteros, de universitarios principalmente, y es claro que las mujeres heterosexuales feministas no quieren ser asociadas con el lesbianismo. Claro. No quieren que se use como un arma arrojadiza contra el movimiento feminista, pero en vez de atacar el estereotipo o el decir, bueno, no hay nada malo con ser lesbiana tampoco, es esto de tratar de divorciarse de los movimientos lésbicos. Que también ahí el problema al que están como atacando a las feministas es el patriarcado, mientras que las lesbianas es el heteropatriarcado. Sí, Claro. Entonces hay una parte y una dimensión en la que no están conectadas y desde la cual se generan también todas estas disonancias. Igual, de parte Claro. de heterosexuales, igual hay una reticencia a reconocer que hay una situación privilegiada respecto a las lesbianas. Bueno, Sí, y hay una contradicción. En ese momento, en los 70 y 80, el movimiento feminista estaba discutiendo sexualidad, placer, cuerpo, pero hasta determinado punto, ¿no? No vayamos a hablar del sexo lésbico, no vayamos a hablar de mujeres que aman a otras mujeres, ¿no?
sea, pone un límite muy claro, ¿no? Y no vamos a hablar en público de ser lesbianas, ¿no? Hay ahí una contradicción que el mismo movimiento feminista no estaba dispuesto a asumir, ¿no? No quería plantearse, bueno, sus propios límites, su propia lesbofobia, ¿no? Y ese fue un conflicto, bueno, uno de los grandes. Creo que ese y el conflicto respecto al racismo dentro del movimiento feminista. Bueno, tal como decía él, esto pasaba no solo en Brasil y no solo en Estados Unidos, sino que también en toda la región de América Latina, creo yo. Sobre todo en Chile igual. En Chile el movimiento lésbico no tenía una relación con el movimiento feminista. ¿Por qué? Por lo mismo, por la lesbofobia interna que existía dentro del movimiento feminista. Entonces, como un patrón que se cumple en distintos países. Yo igual tenía otra pregunta que se sale de la pauta, pero me llama la atención y quería saber con más detalle con qué agrupaciones se relacionaba el CALF, chilenas, con qué agrupaciones chilenas, y dónde están esos documentos o cómo pudiste acceder a esa información. Bueno, lo que sé es que el GALF se relacionó con Ayunkelén. Y eso lo sé porque tuve la oportunidad de entrevistar a Cecilia Riquelme y entonces me contó en esa entrevista sobre algunas activistas del GALF, sobre Marisa Fernandes, Miriam Martinho, Roseli Hodge y bueno, Cecilia estuvo en el primer encuentro lésbico feminista, entonces por eso conoció a las del GALF y también estuvo en algunos encuentros feministas latinoamericanos y creo que allá las activistas de Chile, de Perú y de Brasil se conocieron. Existió un GALF Perú, que era el grupo de autoconciencia de lesbianas feministas, y estas tres agrupaciones se encontraron en los encuentros, ¿no? En el feminista y en el lésbico feminista. Si lees el Shana con Shana, encuentras registros de eso también, como que, bueno, publicaron algunos textos de, algunos relatos, ¿no? De cómo fue el encuentro feminista, el encuentro lésbico. Las activistas también traducían algunos textos del español al portugués que recibían de las otras agrupaciones. Y entonces puedes como que seguir un poco estos contactos que existieron a través de los boletines. Pero asumo que es poca la información que tenemos o que yo pude rescatar en mi investigación. Hace falta más investigación sobre sobre estas relaciones que se mantuvieron entre los grupos. Al final yo creo que eso es lo lindo de ir conversando entre nosotras, como ir buscando estos vacíos donde uno puede ir investigando más, donde uno puede también ir generando también estas redes de conocimiento. Yo creo que desde el origen que esta solidaridad entre mujeres lesbianas es súper importante y, no, y muy bacán seguir conociendo más del tema. Bueno, quería hacerte una pregunta que sí está en la pauta. Volvemos a la pauta. Claro, volvemos a la pauta. Volvemos a la pauta. Y bueno, ya nos habías dado algunos indicios por ahí, pero queríamos preguntarte porque el tema racial en Brasil está siempre en el centro de los debates. Y tuvimos la oportunidad de leer tu ensayo sobre lesbianismo y blanquitud. Entonces, ¿podrías contarnos un poquito sobre las reflexiones que tienes en este trabajo? Bueno, hace ya varios años publiqué ese texto. No sé si hoy estoy completamente de acuerdo con lo que escribí, pero bueno, este ensayo surgió mientras yo estaba haciendo lección
que se llamaba Pensamiento Lésbico Contemporáneo, de una universidad brasileña que es la Universidad Federal de Bahía. Y al mismo tiempo estaba participando en un grupo de estudios sobre blanquitud en Campinas, São Paulo, que era la ciudad donde yo vivía en ese momento. Y un poco como, bueno, los temas que estaba trabajando en los dos espacios me estaban como generando inquietudes y quería de alguna manera conectarlas, ¿no? Y la propuesta del ensayo es pensar que en la mayoría de las ocasiones, nosotras, las personas blancas, no nos vemos como personas racializadas. Y eso tiene que ver con el hecho de que ser blanco es estar dentro de un estándar, ¿no? Y bueno, cuando se habla de blanquitud, estamos pensando en un lugar de cierta ventaja estructural que es ocupado por personas blancas en sociedades que son jerarquizadas racialmente, como Brasil, como los países de América Latina. Y eso lo confiere a las personas blancas poder material, político, simbólico y cultural, ¿no? Y entonces en el ensayo intento hacer un análisis entrelazado de lesbianidad y blanquitud, ¿no? Y bueno, yo había leído un texto de Cherry Moraga que se llama La Güera y es excelente ese texto. Ella fue una escritora lesbiana chicana y me conecté mucho con ese texto porque la güera, güera es una palabra que se usa en México para nombrar a personas blancas, de ojos claros y o que tengan pinta de gringo, ¿no? Y cuando viví en México, así se referían a mí, ¿no? Siempre fui la güera, claro. Y bueno, en ese texto, Cherry Moraga habla sobre el miedo que tenemos de darnos cuenta como mujeres de todo lo patriarcal que hemos internalizado, ¿no? Que tenemos miedo a admitir que, bueno, pensamos y hacemos un montón de cosas en contra de nosotras mismas, ¿no? El problema es que muchas veces eso se convierte en una posición cómoda en la que no nos cuestionamos, ¿no? Y no hacerlo, no cuestionarnos, no reconocer estos nuestros lados sombríos, es propio de un privilegio, y en ese caso del privilegio blanco. Entonces, podemos darnos el lujo de no hacerlo, de no enfrentar nuestro propio racismo, de enfrentar lo patriarcal que hemos internalizado de alguna manera porque eso no nos afecta directamente, ¿no? Y respecto a la blanquitud, al contrario, mantenemos nuestro poder relativo, nuestro privilegio, ¿no? Ah, y entonces pienso que, bueno, ser lesbiana nos coloca muchas veces al margen de la sociedad en muchos sentidos, ¿no? La experiencia escolar, el acceso al mercado laboral, la violencia, varias microagresiones lesbofóbicas del día a día, ¿no? Entonces, somos subalternizadas por nuestro cuerpo y por nuestra ruptura con la heterosexualidad. Pero la blanquitud nos da una posición de poder relativo, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en la representatividad lésbica en los medios de comunicación, o entonces las teóricas lesbianas que son más leídas, más conocidas, ¿no? O que tienen mayor circulación. Al menos acá en Brasil, pero creo que en todo el mundo, son son referentes blancos, ¿no? Y bueno, creo que eso está cambiando poco a poco y cada vez más tenemos más referencias de lesbianas negras e indígenas, pero sigue siendo un patrón, ¿no? Entonces, el ejercicio de ese texto
es ese, ¿no? Intentar entender que um, no basta con decir simplemente que somos lesbianas, ¿no? Somos muy diferentes entre nosotras. Y reconocer esa diferencia es importante, ¿no? Esa diferencia no nos separa, esa diferencia es importante para que podamos construir vínculos desde ahí. No podemos pretender que ellas no existen. En realidad, no reconocerlas es lo que muchas veces causa daño, causa heridas y rupturas, ¿no? Y una cosa que aprendí en ese grupo de estudios también es que, bueno, más allá de proferir un discurso antirracista, que a menudo se queda restringido a las palabras, es necesaria una transformación de nuestras formas de pensar y de actuar, ¿no? Entonces, es necesario cuestionarnos cotidianamente eh, qué acciones nuestras están contribuyendo a mantener una jerarquía racial. Es importante cuestionarnos cómo construimos nuestras relaciones de amistad con otras compañeras políticas, con novias, y quiénes estamos priorizando, porque es también, ah, bueno, dice mucho, ¿no? De cómo, bueno, si vivimos en un contexto en el que solo nos relacionamos a nivel laboral, personal y político con otras personas blancas, hay un problema muy grande, ¿no? Eso no puede ser así. Entonces, creo que um, a la vez que nos cuestionamos esto, tenemos que asumir que la blanquitud es un lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Y por ello nos volvemos responsables de sus impactos, ¿no? Es una responsabilidad colectiva. Algo que pasa mucho en Brasil es que cuando hacen encuestas en la calle de si las personas piensan que existe o no el racismo en Brasil, el 80% dice que sí, sí existe racismo en Brasil. Y esos mismos 80%, cuando son preguntados sobre si creen que han sido racistas alguna vez en su vida, dicen que no, que creen que no. O sea, quién es el responsable de eso? ¿No? Parece que nadie, o algo muy abstracto, ¿no? Una estructura racista muy abstracta que no está en las personas, no la hemos internalizado, ¿no? Entonces es muy, en fin, ese es un síntoma, ¿no? De que no nos responsabilizamos. Entonces creo que va un poco por ahí. Sí, súper importante lo que nos estás contando, en especial porque, claro, somos un grupo heterogéneo, no heterosexual, pero heterogéneo. Y claro, desde esa diferencia se pueden construir vínculos muy bonitos y que, como tú mencionas, si es que uno no reconoce las diferencias, es donde se produce el daño, donde se producen al final estos vacíos, se invisibiliza también realidades que quizás son ajenas para nosotras, que no nos vemos como personas racializadas, no vivimos esa experiencia de ser una persona racializada, pero esa experiencia está y está coexistiendo con nosotros permanentemente. Así que es súper importante lo que planteas y muy agradecidas también de tu respuesta. Eso me enseñó un texto de Audre Lorde. No recuerdo el título, pero es un texto que habla de machismo, racismo y homofobia. Tiene el título. Y bueno, lo que ella argumenta es justo sobre la importancia de reconocer nuestras diferencias y tomarlas como algo que, que es una potencia y no un problema, ¿no? Y que hablar de ellas es lo que nos va a permitir construir vínculos más fuertes y más potentes. Justo igual con respecto a ese tema de racismo, lesbofobia, machismo. La siguiente pregunta ya entra como bien dentro del ámbito cotidiano, o sea, contemporáneo, político. Y es que hoy en día, con el giro conservador y el ascenso de la ultraderecha en muchos países, hasta hace poco ganaron las elecciones legislativas austriacas,
un partido de ultraderecha, es como algo global. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos para el activismo lesbo-feminista? Ya, esa pregunta es súper compleja. No sé si puedo contestarla completamente, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, cuando se eligió Bolsonaro y después durante su gobierno genocida, vivíamos con mucho miedo. La sensación que teníamos era que la violencia y el odio estaban por todas partes y que cada vez más viviríamos bajo estos términos, ¿no? Y en varios momentos con otras compañeras en los que estábamos haciendo alguna actividad en el espacio público, alguna actividad política, tuve miedo, ¿no? De qué podía pasar. Recuerdo que cuando hacíamos eventos en línea, nos daban gente a, bueno, a desorganizar el evento, ¿no? A decirnos cosas, a desestabilizarnos, ¿no? No sé, para mí la ascensión, ese giro conservador, el ascenso de la ultraderecha, tiene mucho que ver con menos posibilidad de diálogo y más violencia, y violencia política de todo tipo, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso para nosotras. Acá en Brasil, uno de los, creo que de los grandes temas que estamos trabajando en el movimiento lésbico hoy en día es el lesbicidio. Y creo que es un tema en el que debemos poner toda nuestra energía, ¿no? A combatirlo y a denunciarlo. Y pienso que gobiernos de ultraderecha crean contextos muy propicios para los lesbocíos, ¿no? Mientras más conservadora es una sociedad, más odio existe y mayor es la posibilidad de que no nos quieran vivas, ¿no? Y bueno, hay un montón de ejemplos recientes que lo comprueban, creo. Eh, Pienso, por ejemplo, en el esbicidio de Barracas en Argentina, que fue tremendo, ¿no? Um, en fin, creo que eso, mientras más conservadora es la sociedad y mientras más el gobierno se pone en ese lugar de defender valores moralistas y eso gana espacio y, digamos, hay una base de apoyo, eso es lo peor, ¿no? Porque a la vez los pocos derechos que hemos conquistado están aún más amenazados y parece que el ascenso de la ultraderecha nos obliga a estar en una posición de luchar para no perder lo poco que tenemos, ¿no? Entonces, al invés de construir o dar continuidad a una agenda, a demandas políticas, a algo que ya estamos construyendo, lo que nos queda es defender lo mínimo, ¿no? Creo que en ese momento algo muy importante estar en estrategias de buen vivir, ¿no? Para atravesar todo ese caos político, social, económico. Eso es algo que, bueno, es un tema también que estamos debatiendo en Brasil, algunas colectivas, y pienso que es súper importante porque si no estamos bien, no tenemos energía, fuerza y posibilidad de actuar para cambiar las cosas, ¿no? A veces creo que bueno, la izquierda tiene mucho un discurso de que hay que luchar por encima de todo, ¿no? Incluso de nuestras condiciones individuales y personales, y creo que eso
Bueno, creo que desde el movimiento lésbico eso es algo que lo cuestionamos mucho, porque defendemos que hay que estar vivas y bien y con ganas de vivir para hacer algo, ¿no? El activismo no puede ser un espacio en el que nos enfermamos, para nada. Tiene que ser un espacio de salud, ¿no? De construcción de un buen vivir y no lo contrario. Bueno, no sé si respondí la pregunta, pero bueno. Lo respondiste muy bien, sí, muchas gracias. Y yo creo que también acá hemos visto cómo se están articulando estos grupos de ultraderecha, vemos también los discursos de odio, y en el fondo, en la medida que van adquiriendo estos espacios políticos, esto se va institucionalizando, se va dando esta forma como de discurso de odio que está muy validado, y eso obviamente que es un riesgo para todos. Ujú. Igual yo en ese te segundo con el tema de que sí, claramente es un riesgo que perdamos derechos institucionalmente. Eh, no lo sé, el mismo derecho a afiliación, matrimonio, herencia y todo eso, pero en el día a día, en las situaciones cotidianas, el ascenso de estos grupos envalentona a la gente más violenta. Son tipos de Sí. violencia que no se atreverían a hacerlo si no se vieran respaldados política e institucionalmente. El quemar una casa donde viven lesbianas. No. Creo que la principal preocupación que tenemos en el día a día de nuestro bienestar inmediato no pasa tanto por, no sé, que se anule el matrimonio homosexual, sería terrible, o la ley de adopción y todo eso, porque hay familias que se rompen y que quedan que se rompen jurídicamente, que quedan desprotegidas, niños que quedan desprotegidos, pero además de eso, el peligro más inmediato que veo yo y que también concuerdo con Julia es que hay gente que no nos quiere vivas y que se siente legitimada por estos grupos que en la tele dicen, no, es que yo no tengo nada contra los homosexuales, solo creo que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Por cada José Antonio Caz que dice eso en la tele, hay 5 loquitos que quieren salir a la calle a matar lesbianas, matar gays, perdón, pero a matar maricones, y que se sienten legitimados porque dicen, él puede decir eso en la tele, pero yo sé que él piensa como yo, es que no puede decir la verdad en la tele. Y claro, creo que frente a eso es muy importante lo que menciona Julia, que es el apoyo mutuo, el cuidarnos, que tenemos que estar bien para poder vivir. Sí, y lo importante que es como, Exacto. siento que en general el activismo político olvida esa parte del cuidar, del cuidarnos, el cuidarse, el vivir bien, y me parece muy importante que lo hayas mencionado, Julia, porque es cierto, si es que no vivimos bien, ¿cómo vamos a tener energía para cambiar cualquier cosa? Hace muchos años, pero bueno, Lo vivieron ahí en en primera carne persona. propia. Ujú. No, muchas gracias por tu respuesta y también por todos estos puntos que nos vas entregando, porque siento que ha sido una entrevista que nos ha dado mucho de esta idea de conectar, de generar vínculos, de generar redes, y eso siempre es muy bonito en este tiempo donde hay mucho miedo. Creo que es una linda forma de enfrentarlo. Sí, eso me alegra mucho. Este año, hace poco en realidad, en agosto hicimos un festival que se llama Sapiencias, un festival con actividades en línea y actividades presenciales, pero la mayoría son actividades en línea. Y el tema de este año fue resistimos porque nos cuidamos. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Me parece que es, bueno, un camino que elegir, ¿no? Cuidarnos mucho, apoyarnos mucho y que desde ese lugar del cuidado salen otras cosas lindas, ¿no? Proyectos, amistades, planes, lo que sea, ¿no? Pero desde el cuidado. Y cuidarnos incluso cuando no estamos de acuerdo, cuando queremos cosas distintas, cuando una relación se acaba, ¿no? Cuidarnos siempre, siempre.
Bueno, voy a leer la siguiente pregunta. Hemos visto que tu labor se ha enfocado principalmente en estudiar el activismo lésbico. Sin embargo, nos gustaría preguntarte, ¿qué lugar crees que tienen las expresiones culturales, la literatura, los medios masivos, etcétera? Creo que trabajamos. Sí, trabajamos historia cultural. ¿Consideras que coexisten, se complementan o van en paralelo a las articulaciones políticas? Bueno, en mi opinión, cultura y política se complementan siempre. Creo que una nutre a la otra y eso de manera positiva o negativa. Um, Pienso que las expresiones o producciones culturales nos permiten romper el silencio, romper con estigmas, con estereotipos, ¿no? También permiten reforzarlos, eso por supuesto, pero pensando en la potencialidad de las expresiones culturales, creo que ellas nos permiten imaginar otros mundos, ¿no? Soñar con el futuro, imaginar que las cosas pueden ser distintas de lo que son, ¿no? Y no vivimos sin arte, no vivimos sin literatura, sin cine, ¿no? Sería muy ingenuo, creo, pensar que el trabajo político sería el único responsable de las transformaciones en la sociedad, ¿no? La cultura tiene un papel tan importante como la política y nosotras necesitamos reconocernos en las imágenes que nos representan, ¿no? Y no es casualidad que libros, películas, canciones hayan sido censurados por regímenes dictatoriales, ¿no? Es porque la cultura importa. Y creo que sin duda la cultura es un espacio para la transformación del imaginario y de la realidad también, ¿no? La cultura es política también. Totalmente. Aquí nosotras trabajamos harto justamente temas de representación, trabajamos harto con Ujú. imaginario y nos damos cuenta que es un espacio donde tenemos que entrar también a historizar, tenemos que entrar a buscar esos referentes que en Chile por lo menos son bastante recientes. Aquí Gael trabaja con Europa. Sí, en general yo trabajo con el mundo anglo. Ujú. Europa, el culpable de trabajar con el norte global. Eh, Europa, Estados Unidos, sí. Claro, ¿cómo podemos estudiar y ver que son representaciones súper tempranas? Súper, o sea, que antes de que la gente se atreviera a decir lesbiana en la calle, se atrevía a escribir y leer lesbianas. Mm. Exacto. A ver películas. Ujú. Oh, es todo un tema. Vamos a tener un capítulo al respecto. Necesitamos un Sí. capítulo al respecto. Sí. Sí, y por eso nos enojamos cuando todas las películas sobre lesbianas terminan de manera muy trágica y una se mata o las dos se matan entre ellas, ¿no? Y nos enojamos muchísimo porque no es posible que ese sea el único destino, ¿no? Y porque eso refuerza en el imaginario que es una vida triste y con un fin trágico, ¿no? No, y aparte de eso, como que termina triste porque son lesbianas. No son lesbianas que estén en situaciones tristes por azares de la vida o porque, pucha, la vida a veces es horrible, sino que su lesbianismo está intrínsecamente vinculado con su tragedia. Sí. Ese es el problema, al fin y al cabo. Queremos comedias Sí. románticas felices. Sí. A mí me parece, o sea, desde el año... ¿De qué año es Imagine Me and You? Hoy no me acuerdo de ¿Como qué el año. 2008? ¿6? ¿8? Probablemente. ¿Cómo que Más o no, menos. no he visto ninguna otra comedia así de entretenida? De ver, sentarse a ver y que termine feliz y que tiene la escena ridícula del que están en un taco y se gritan y se dan un beso y la cámara da vueltas y todo es feliz y bonito. Qué buena película. Qué buena película. Es cine, señores, Sí. es cine. 2005, por si acaso. 2005. Sí. O sea, tenemos gente escuchando esto que puede votar y todavía no nacía cuando esa película salió. Sí.
Y se ve muy poco, o sea, es un hito esa película porque no se hacen comedias románticas lésbicas. No se hacen, no se escriben, no se hacen, no sé, yo encuentro que en el arte todavía nos falta mucho para normalizar la experiencia lésbica. Sí, Normalmente en las películas las personajes lésbicas no tienen complejidad, solo son lesbianas. Y, pero son todas iguales, ¿no? Y normalmente la trama es el salir del closet, el entenderse lesbiana, no hay otras cosas. A mí me gustaría ver películas en las que las lesbianas son tramposas y que engañan a la gente y al final, no sé, todo sale bien, ¿no? Julia, has visto I Care a Lot? No. Es de una pareja lésbica que estafa ancianos. Y spoiler para gente que esté escuchando, termina mal. Eso es lo único malo de la película, porque es una película muy entretenida de ver. claro, pero justamente lo que dice Julia, como que falta diversificar las historias y Sí, que no sea falta solo el ser lesbiana, o sea, que sea una historia con una narrativa. que no sean mujeres siendo lesbianas, sino lesbianas haciendo cosas. Sí, Exacto. Ujú. exactamente. Bueno, y en relación con esto, con lo que estamos hablando, te hacemos la última pregunta. Por último, y para no quedarnos solo en nuestro quehacer historiográfico, cuéntanos, ¿hay alguna película, libro o canción de temática lésbica que tenga un lugar especial para ti? Bueno, hay muchas. Es incluso difícil elegir una. Una película que me encanta es Rafiki, no sé si la conocen. Es, No la he visto, pero la historia es hermosa, súper sensible. Son dos lesbianas de Nigeria y bueno, se conocen, se acercan y hay un conflicto entre ellas que tiene que ver con sus familias de pertenencia, porque la familia de una de ellas es una familia política, entonces su papá es un candidato a elección. Um, y bueno, esto atraviesa su relación de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es súper linda, me parece también súper sensible y tiene un final feliz, me Ay, qué encanta. bueno. Sí, La voy a ver. y sí, vale mucho la pena, vale mucho la pena. Yo tengo mucho cariño por esa película. Y bueno, no sé, de canciones, por ejemplo, yo soy una gran fan de Cássia Eller, que es una cantante, bueno, fue una cantante lesbiana de los años 90. Y bueno, decir eso es un súper cliché lésbico en Brasil, ¿no? Decir que te gusta Cássia Eller. Ah, Eh, no, Pero acá bueno, Javiera Mena. Sí, claro. ¿quién? Javiera Mena, Ah, sí, la conozco, ajá. el mismo. Eh, sí, pero ella sigue viva, ¿no? Graciela ya se murió hace, no sé, unos 10 años, creo. Y en Brasil hay muchísimas cantantes lesbianas. Eso es súper interesante. Desde los años 70. Incluso una de las, bueno, diría yo que la primera mujer a nombrarse lesbiana u homosexual públicamente fue una cantante, se llama Leslie Brandão. Es una mujer que canta y toca samba y lo hizo en el año 79, 78. Se nombró homosexual en una entrevista a un periódico del grupo Somos. igual esto de nuevo relacionado con el tema que decíamos de política y cultura. Ujú. El cómo el arte se vuelve un espacio cuando no hay espacios. Claro. Ujú. Sí, de hecho, de hecho. Y creo que los libros también son eso, ¿no? Pienso, por ejemplo, es que hace poco leí las cartas de amor entre Virginia Woolf y Vita Sackville West. Es que tuve una obsesión con otras dos amigas respecto a estas cartas
Y dice Virginia que cuando escribió Orlando, lo escribió pensando en Vita, ¿no? Y es un homenaje a Vita. Y fue la manera posible en aquel momento de escribir sobre una mujer lesbiana sin decirlo, aunque dicen las cartas que toda la gente se dio cuenta de que estaba hablando de Vita, que era obvio. Pero bueno, es como fue posible, ¿no? Y el tema como, el tema de género que se habla en Orlando, de que es hombre, que es mujer. Realmente eres, no, o sea, sí, pero realmente eres una lesbiana académica güerita, blanca, si no tuviste una fase de obsesión con Virginia Woolf. ¿Quién no tuvo su fase de Creo obsesión que con igual Virginia sí, Woolf? como hablamos de raza, igual una cosa como Sí. bien blanca, bien hegemónica, pero sí, o sea, es como, Es como no obsesionarse también. sí, como fuiste. Sí, realmente fuiste una académica lesbiana blanca si no tuviste una obsesión con Virginia Woolf en algún momento de tu vida. Sí. Bueno, Julia, de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotras. Estuvo Sí. increíblemente interesante, Sí. también muy amable la entrevista. Agradecemos mucho tu buena voluntad y Nuestra primera entrevistada nuestra primera por Zoom, entrevistada. nada más. Sí. Internacional, oye. Qué honor, qué honor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó compartir este momento con ustedes. Bueno, siempre me encanta, ¿no? Poder hablar de, bueno, de mi investigación, pero de temas lésbicos en general y conocer otras lesbianas. Y también, bueno, aprovecho para felicitarlas por esa iniciativa, me parece súper importante y por favor, quiero que me envíen el episodio cuando esté listo para difundirlo también. Y dos mujeres que se dan la mano.